Durango, México. Un joven a sus 16 años se vio involucrado en su primer crimen, delito por el que fue detenido, pero como no se le comprobó su participación directa, quedó libre. Posteriormente, en el 2007, cuando tenía ya 22 años de edad, presuntamente terminó a un vecino, cerca del poblado 5 de Mayo, y lo arrojó embolsado a una zanja cerca a las vías del tren, y en el presente mes también lo imputaron los crímenes de su tío, abuelo y de otro vecino. Sus 4 víctimas presentaban heridas profundas por arma blanca y golpes contusos. Bienvenidos a el mundo del crimen. El día 7 de abril, en los terrenos del fraccionamiento Valle Verde, los agentes de la Dirección Estatal de Investigación, DI, estaban a punto de capturar a Alejandro Félix Carrillo, de 24 años de edad, ya que lo tenían como principal sospechoso de la desaparición de 3 personas. Pero este, al verse acorralado, sacó 2 pistolas que traía consigo y accionó una de ellas apuntando en su cabeza para finalmente quitarse la vida. Según el Buró Federal de Investigación, FBI, los criminales en serie o asesinos seriales son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada delito. Los crímenes cometidos como resultado de una compulsión, que puede tener sus orígenes en la juventud o en desajustes psicopatológicos. Además, como una característica adicional, las privaciones de la vida son cometidos con un modus operandi similar. En el caso de Alejandro Félix, la Procuraduría Estatal informó que su primer acto directo lo perpetró usando un arma blanca, al parecer un machete, con el que terminó a su víctima y posteriormente le cercenó algunas partes de su cuerpo para embolsarlo y tirarlo a una zanja por las vías del poblado 5 de Mayo. Después se tuvo conocimiento de que también a golpes y con arma blanca privó a su tío y abuelo, aunque uno de los cuerpos además presentó una herida de bala y posteriormente los enterró en el patio de la casa en el que estaba viviendo temporalmente. Finalmente, a unos días del hallazgo de los 2 cuerpos, también encontraron el cuerpo de un vecino del 5 de Mayo, enterrado y con heridas producidas por arma blanca y golpes contusos. Fue similar la forma en que fueron terminadas las 4 víctimas. Alejandro Félix Carrillo nació en Durango en 1985, tenía su domicilio en el poblado 5 de Mayo y fue en el año 2001 cuando se vio involucrado en el crimen de Ricardo Rubalcaba Félix en el poblado Ignacio López Rayón, por lo que estuvo preso algunos años, pero al parecer no se le comprobó su participación directa y salió libre. En el 2007, presuntamente acabó a Feliciano Enrique Laredo, a quien embolsó y tiró cerca de las vías en la ampliación de 5 de Mayo, situación que lo obligó a huir al estado de Baja California, al sentir que los investigadores le pisaban los talones. A principios del siguiente año, regresó a la capital duranguense y le pidió a su abuelo Bernardo Félix León, de 80 años de edad, que le prestara su casa ubicada en la calle Narciso, en el fraccionamiento Valle Verde, donde estuvo viviendo algunas semanas, y justo en ese sitio conoció a la joven Flor Angélica Fernández Sánchez, de 20 años de edad, vecina de la colonia Gidal. Fue a finales de marzo cuando los familiares del mismo Alejandro interpusieron una denuncia por la desaparición de Bernardo Félix León, de 80 años, y de Manuel Félix Rodríguez, de 59 años, abuelo y tío, respectivamente del multiciado joven. En la denuncia señalaba como sospechoso al mismo Alejandro, ya que sus familiares lo calificaban como una persona agresiva y capaz de cometer dicho delito. Fueron varios días los que los agentes de la DI anduvieron detrás del mencionado para hacerlo comparecer y cuestionarlo en torno al paradero de su abuelo y tío, además del Nabor Castillo López, de 33 años, quien también tenía su domicilio en la 5 de Mayo, y que al igual que las otras 2 personas, estaba desaparecido. Por fin el día 7 de abril lo detectaron a bordo de una motocicleta en los terrenos de Valle Verde. Lo siguieron y tras tenerlo en la mira lo interceptaron, obligándolo a que dejara el vehículo tirado y saliera corriendo para escapar. Al pasar por la calle Paseo de la Ferrería, sintió que lo atrapaban y sacó 2 armas de fuego, una 38 Super y una 32.
escogió la primera para meterse un balazo en la cabeza. Los policías, antes de que se disparara, activaron el código rojo, pues al verlo con 2 pistolas en sus manos, pensaron que los iba a atacar, por lo que acudió en apoyo una gran cantidad de agentes de la Policía Federal, de la Municipal, de la Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano. Pero al ver el cuerpo agonizante se retiraron del mencionado sitio, quedándose solo los elementos de la DEI. Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja y después de prestarle atención médica por casi 1 hora, se lo llevaron al Hospital General, pero al pasar unos cuantos minutos de agonía, él pereció. Un par de horas más tarde los investigadores fueron a revisar la casa de Alejandro, la misma que le había prestado su abuelo Bernardo, y en el patio, debajo de una capa delgada de losa, estaban sepultados clandestinamente los cuerpos de su abuelo y de su tío. Presentaban golpes contusos, heridas por arma blanca, y al menos a uno de ellos se le apreciaba una herida de bala. El día 13 del presente mes, a bordo de una camioneta de una de las víctimas de Félix Carrillo, aprendieron a su amiga Flor Angélica, quien no tuvo más remedio que confesar que había sido cómplice del criminal y que ella se encargó de hacer una llamada a la familia de Bernardo y Manuel Félix para pedir 500,000 pesos por su liberación, por lo que fue consignada por el delito de privación de la libertad. Finalmente, el 17 de abril en los terrenos de la ampliación 5 de mayo, fue encontrado enterrado el cuerpo sin vida de Nabor, quien presuntamente fue terminado por Alejandro y arrojado a una zanja para que no lo encontraran. La causa de su muerte fue traumatismo de cráneo y hemorragia tras haber sido mutilado. El subprocurador general de la justicia, Noel Díaz, comentó que no se pudo conocer si el criminal era adicto a las drogas, y obviamente por su deceso no fue posible hacerle estudios psicológicos para saber qué le motivaba a cometer tales actos. El funcionario agregó que los crímenes que se le imputaban estaban comprobados, solo faltó tenerlo con vida para conocer su declaración. Sin embargo, en el momento que fue capturada su compañera delictiva, Flor Angélica, y tras obtener su confesión, se pudieron ligar muchas líneas de investigación que permanecían aún inconclusas. Entonces, quizá nunca se podrá saber por qué usaba métodos tan violentos para terminar a sus víctimas, y si había algún motivo específico para atacar a sus propios parientes, ya que con excepción del custodio del Cerezo eran familiares. Bernardo era su abuelo paterno, Manuel, hermano de su padre, y Ricardo, el que murió en el 2001, al parecer era su primo hermano. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.